Lilia, hace 21 años, digamos, evidentemente, enfrentársele al paramilitarismo tan de frente Era otra cosa. como ocurrió en las barras del Congreso, pues era una tarea extremadamente peligrosa, inclusive lo sigue siendo. Pero ustedes al interior del Congreso sí contaban con una voz, digamos, de denuncia, que era Gustavo Petro. Sí. Yo quiero recordar qué dijo Gustavo Petro, uno de los apartes de este debate, de esta circunstancia, pero preguntándote a ti, antes de que veamos el video, es ¿qué papel juega Gustavo Petro en estas denuncias de hace 20 años sobre el paramilitarismo? Recordemos. De hoy es que congresistas responden a la voluntad narcoparamilitar de este país. Y son muchos. Y que en su poder, en el poder de voto de esos congresistas, está la reelección presidencial. Y entonces tenemos esta triste realidad, esta triste consecuencia. El presidente de la República es hoy un hombre secuestrado por los paramilitares. Porque depende de los paramilitares. Depende de los señores narcotraficantes sentados en la mesa de Santa Fe de Ralito su propia reelección. Porque esos votos son determinantes en la votación de este Congreso. Porque si esos votos obedecen a la voluntad paramilitar, es el señor Mancuso el que tiene en sus manos la posibilidad de modificar la... Sonido por el representante Petro. Es el señor presidente, es el señor Mancuso el que tiene la posibilidad de la reelección del presidente de la República, y de dos maneras: con el voto de congresistas adictos dentro de esta plenaria y el Senado de la República, y con los votos cautivos de los ciudadanos que controlan en sus regiones en el caso de que sea un escenario electoral. ¿Qué le podemos preguntar al presidente Álvaro Uribe? ¿Tiene la suficiente claridad de independencia moral e intelectual para representar a la sociedad en la negociación con el narcotráfico en Santa Fe de Ralito, sabiendo que existe un nexo de conducción política entre esos señores y la capacidad y la posibilidad de poderse reelegir? Es una pregunta que hoy tiene que hacerse toda la sociedad, que tiene que hacerse el Congreso y que tiene que hacerse el presidente de la República. Porque si bajo esta bandera de la paz, bandera sucia de cocaína, lo que se está presentando en el fondo es una alianza de narcotraficantes, genocidas y líderes políticos, que entre otras cosas tiene como consecuencia la reelección presidencial, entonces nosotros no estamos construyendo ninguna paz. Si es que la paz la definimos como la construcción de un pacto social hecho entre ciudadanos desarmados que puedan trazar las reglas del juego para la convivencia pacífica, no solamente ahora, sino para las futuras negociaciones. Estamos ante una hipocresía. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Lilia, vemos a Gustavo Petro denunciando ese 28 de julio que la reelección de Álvaro Uribe está en manos de Mancuso. Después, de acuerdo a todos esos testimonios que tú nos cuentas que están en los anaqueles de la justicia, existe material de que Mancuso dice que apoyó financieramente la reelección de Uribe en 2006. Estas denuncias tan valientes de ustedes, Petro desde el Congreso, ustedes desde el Movimiento de Defensa de Derechos Humanos, investigadores como Iván Velázquez, bueno, Piedad Córdoba también hizo un enorme trabajo de esta lucha contra el paramilitarismo. 20 años después, Petro llega al poder. 20 años después, como directora de la unidad de víctimas, tú te sientas con Mancuso, ¿sí? ¿Eso qué significado tiene para la sociedad? Porque hay mucha gente que, digamos, dice, uy, pero sorprende que Lilia haya tenido la entereza de sentarse con un personaje como Salvatore Mancuso. Entonces, ¿cómo se analizaría toda esa cadena de hechos que estamos viendo?
Sí, bueno, primero que todo, ahí el presidente dice que Uribe está secuestrado, pero yo creo que ahí la realidad que vimos con mayor claridad cuando se dan los testimonios de Justicia y Paz es que él no estaba secuestrado, él era un socio. Y un socio muy importante porque era el socio político y el que un poco tenía en sus manos la posibilidad de, digamos, orientar esos ejércitos, muchos con características sicariales mayoritariamente. Entonces yo quisiera decir que eso está muy probado, que era el socio. Pero quiero saltarme este momento donde Mancuso, yo era ya directora de la Unidad para las Víctimas después de ser viceministra, y entonces su abogado me pide una cita y yo le digo que con mucho gusto le doy la cita porque él ya había regresado al país y el presidente le había dicho que podía ser gestor de paz. Gestor de paz es un título muy importante, o sea que realmente iba a darle un vuelco a su historia. Entonces él viene a la oficina, es muy interesante porque cuando entra, él me reconoce, ¿no? Me dice que hace más de 20 años no nos vemos. Claro. Sí, entonces tuvimos una conversación muy buena. Respetuosa. Yo le dije de qué era lo que más se arrepentía y me dijo que era del dolor causado a tanta gente. Y él acepta entonces ahí que iba a dedicarse a 2 tareas como gestor de paz. Una, la búsqueda de bienes para que se han, entre comillas, perdido, están en manos de testaferros y que esos bienes pasaran a la Unidad para las Víctimas para que fueran monetizados y que esa plata pudiera llegar a las víctimas de los crímenes que él había cometido. Y 2, que se comprometía al esclarecimiento de algunas cosas que son muy importantes para las víctimas, que es contar la verdad. Tuvimos la oportunidad de invitarlo por un momento. Era un encuentro nacional de víctimas y se le invitó por un momento a que él recibiera a una de las víctimas y la escuchara, que fue justamente un líder del pueblo en Vera. Entonces ahí están, digamos, en una tarima, Mancuso y el líder del pueblo en Vera, y el líder le pregunta: ¿usted mató a nuestro líder Kimi Pernía? Y él dice: sí. Entonces el líder indígena le pregunta: ¿por qué? Y él dijo: porque me pasaban listados y los que estaban en esa lista los matábamos. Y generalmente esos listados los hacían las agencias estatales, ¿no? Increíble. Bueno, él dice ahí que en ese listado donde él mató a Kimi Pernía se lo había dado Castaño, Carlos Castaño. El líder le pregunta: ¿y por qué habían puesto en ese listado a Kimi? Y él dijo: porque se oponía a la construcción de la represa de Urrá, que era lo que ya sabíamos, pero para la víctima era muy importante que el victimario en su voz dijera, lo reconociera, y para nosotros que se reconociera que había esa alianza también empresarial donde el paramilitarismo defendió los intereses de parte del empresariado y mató líderes que se oponían, digamos, a la estrategia en ese momento de la construcción de la represa de Urrá. ¿Por qué se oponía a Kimi? Porque resulta que para los pueblos ancestrales el río es la vida y transformar el río que por años y años, por siglos, había convivido con ese pueblo ancestral en Vera, pues era matar el pueblo. Y Kimi trató de explicarlo. Tuvo la oportunidad de ir a diferentes países y ser escuchado, porque mucho antes de que hubiera todo este boom realmente del cuidado de la naturaleza, los pueblos ancestrales se oponían
al paramilitarismo y su estrategia de respaldar empresas que no tenían ningún cuidado ambiental. Y esto fue un momento muy importante, porque yo entendí, han pasado todos esos años, pero ese día que Mancuso habló a las víctimas, los medios de comunicación vinieron masivamente a decir que nosotros habíamos humillado a las víctimas por haber dejado hablar a Mancuso, cuando es al revés. Esos mismos medios de comunicación masivos nunca se interesaron por escuchar las voces de las víctimas, legitimaron el paramilitarismo, desarrollaron toda esta estrategia de mantos de silencio, connivencia con los crímenes. Y más adelante, uno de los mismos medios de comunicación me dijo, mira, nos dieron la orden de venir y decir que por qué se le está dando la palabra a Mancuso. Es decir, Mancuso es un testigo, uno de los testigos vivos más importantes de todos esos crímenes. En muchas entrevistas él ha reconocido la responsabilidad de haber elegido y reelegido a Uribe, pero sin duda tiene un gran temor y hoy lo habíamos invitado a esta entrevista, lógicamente no para debatir, sino para que también contara cómo llegaron a ese momento, que nosotros sabemos cómo llegaron al Congreso con todo el respaldo de Uribe, con algunas 2 mujeres que habían, y los parapolíticos, pero que cumplían una labor muy importante, que habían sido puestos a dedo por ellos. Es decir, toda esta estrategia previa de la parapolítica se hizo presente en ese momento y ahí vemos que después estos mismos paramilitares han rechazado la oportunidad que les dio este gobierno de ser gestores de paz. Pues que han dicho que no han podido, que no los han dejado. Pero hay una cosa fundamental y es que tendrían que entregar sinceramente cuentas a las víctimas y entregar los bienes, como digo, muchos de esos bienes en manos de testaferros. Antes de acabar sin mordaza, yo quería preguntarte qué pasó con esa, digamos, la gran noticia que salió ese 24 de septiembre del año pasado, cuando se sostiene esta reunión con Mancuso, es el estado de los bienes del bloque norte de Mancuso. Ya casi para terminar, Lilia, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con estos bienes que Mancuso dice que entregó, pero que la administración perdió como el hilo conductor? ¿En dónde quedan las víctimas, siendo la reparación el 33% trascendental de la justicia? Que tiene que haber justicia, verdad y reparación. Y reparación y garantías de no repetición, que es lo que no hay. Por eso los crímenes se han seguido repitiendo. No hay esas garantías de no repetición. Pero hay que decir que tuvimos una entrevista cuando yo era directora de la Unidad para las Víctimas con la señora fiscal, con la actual fiscal, y yo le dije, mira, esta tarea realmente no es de la Unidad para las Víctimas, es de la Fiscalía, de poder, digamos, buscar los bienes y poder devolvérselos a las víctimas y procesar judicialmente a los que estén apropiados de esos bienes. Entonces hubo un compromiso de la fiscal y de su equipo de hacer esa tarea, de perseguir a ese testaferrato. Yo creo que eso es una tarea muy seria. Yo creo que uno no puede decir simplemente, no, esos se perdieron o esos están en manos. Sí, hay que hacer una investigación judicial que determine el estado de cada bien. Exacto. Esa tarea no. Pero queda la percepción de que de pronto Mancuso es un victimario con determinada voluntad de arreglar y de pacificar esa situación jurídica. ¿Es correcto? Sí, yo creo que aquí hay, como dicen,
obras son amores y no buenas razones. Entonces aquí hay el reto. Yo creo que él en sus discursos, en sus entrevistas, hace una muy buena tarea de mostrar que él quiere dedicar. Él me dijo, yo quiero dedicar mi vida a resarcir a las víctimas. Bueno, lo dijo, tiene que hacerlo y eso pasa por esa estrategia de colaboración con la Fiscalía, pero pasa también porque en momentos fundamentales donde él fue testigo privilegiado de la historia, privilegiado digo porque estaba, pero no porque eran crímenes, pues que pueda ayudar a esclarecer y traer una deuda que tienen las víctimas, y es que se les debe justicia, verdad, reparación integral, garantías de no repetición. Entonces, ¿qué fue lo bueno de esta historia con el presidente Petro? Que él nos da la oportunidad, a mí personalmente, después de años de lucha contra la impunidad y a favor de las víctimas, de venir a la Unidad para las Víctimas para servir a esas víctimas. Aquí el gran problema es... El centro de las víctimas. Sí, hay registradas más de 10 millones de víctimas. Por lo tanto, reparar a esos 10 millones y a los colectivos requeriría un músculo financiero en el que el país dijera, sí, hay que volcarse a reparar las víctimas, pero no hemos llegado a ese momento. En el Congreso de la República, al contrario, negaron la ley de financiamiento y dejaron a las entidades, digamos, en la angustia de ver cómo alcanzamos los resultados. Entonces, claro que se reparan, como yo le llamaba a cuentagotas, ¿no? Se va reparando, pero no en su mayoría y más rápidamente que requeriría toda esa plata. El presidente dijo, para poder repararlas todas, las víctimas se requieren más de 130 años, pero el contador de víctimas sigue creciendo. Por eso que ya hablamos, Claro. porque continúa la estrategia de terror especialmente en el campesinado, en áreas rurales, continúa porque como nunca antes el narcotráfico tiene un poder enorme, que ahí está mucho de la clave de la guerra, es el financiamiento del narcotráfico al paramilitarismo. Lilia, ya para terminar, quiero hacerte una pregunta, y es que cómo ustedes desde la defensa de derechos humanos, con la experiencia que han tenido en la administración pública en este gobierno, cómo ustedes se están preparando de cara a las elecciones de 2026 para poder desmontar el paramilitarismo, para continuar con una política que le corresponda a las víctimas, para continuar con una política que beneficie a la sociedad. Y, en mi opinión, se desmonta el paramilitarismo, porque el paramilitarismo no se ha desmontado pese a que hoy gobierna el progresismo. ¿Cómo se están preparando Claro, ustedes? pero tú has visto claramente que en el Congreso ese progresismo no es mayoría, de tal forma que ellos se dieron el lujo de bloquear apuestas que eran fundamentales de las reformas. Entonces, ese paramilitarismo y toda esa estrategia parapolítica, lógicamente no es la misma, se transformó, pero tampoco se desmontó, inclusive del Congreso de la República, donde conviven mafias al servicio de intereses particulares. Y muchos de los derechos que se volvieron negocios están en manos de esas mafias. Entonces, la salud, la educación. Entonces, el reto es, en esta larga historia, toma tiempo llegar a ese desmonte. No hemos llegado a eso. Por eso el presidente muy claramente dice, hay que cambiar el Congreso. Y por eso estos paras que llegaron el 28 de julio del 2004 sabían que el poder del que hace las leyes es fundamental. Entonces, esa estrategia un poco se ha frenado, más sin embargo, la oposición es la mayoría. Entonces, una de las formas del desmonte de ese poder paramilitar tiene que ser que un Congreso esté y congresistas al servicio de la justicia, al servicio de las causas sociales, al servicio de las transformaciones estructurales, o si no, si la estrategia es como ahora y el presidente Uribe, a pesar de ser condenado, dijo vamos a poner presidente como lo hacía antes, entonces
sería una historia dramática, pero yo creo que es una historia diferente, de tal forma que hoy el presidente Petro, que se paró y los enfrentó como congresista ese mismo día ahí en la plenaria de Senado y Cámara, él también es hoy el presidente y lidera esta posibilidad de que cambiemos este país. Hay cambios en la historia que han durado un siglo, pero por lo menos ahora una estrategia que comenzó desde los años 60 de armar civiles, hoy estamos en el 2025, es un momento de la historia en que la sociedad también se sensibilice. Y es que ha ganado la apuesta de que no puede sostenerse un país con una brecha tan grande, con unas injusticias tan grandes entre quienes tienen acceso a la riqueza, al control del poder, y toda esa cantidad de gente que vive sin agua potable, sin universidades, sin escuelas, sin hospitales, que son los que le reclaman hoy al presidente y le dicen, bueno, ya. Queremos esos cambios ya, y eso realmente en 3 años no se iba a alcanzar, pero sí se logra si se va transformando el país y si no, echamos para atrás. Lilia, muchas gracias por estar en Sin Mordaza. El tiempo pasa corriendo. Este Sí. es un tema muy apasionante, pero lo podemos seguir hablando con la perspectiva del tiempo. Con mucho gusto. Ojalá te lances al Senado, a la Cámara el próximo año. Sí, vamos a ir a esa lucha por conquistar con ideas, con compromiso, con trabajo, con experiencia, con carácter, esa curul. Bueno, y a las cerca de 400 personas que nos acompañaron hoy lunes 11 de agosto en esta maravillosa entrevista con Lilia Solano para hacer memoria, les agradecemos para que le den like, para que difundan este programa, y nos estamos viendo en Sin Mordaza por el tercer canal. Muchísimas gracias. Gracias, Julián, por invitarme. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.